Sepia. Ubicándose entre los invertebrados más inteligentes del planeta, para las sepias incluso sus eyecciones de tinta contienen capas de complejidad. Ampliamente distribuidos a lo largo de mares templados y tropicales poco profundos, las más de 120 especies de sepias rara vez son obvias a primera vista. Pero, cuando se dejan ver, se los ve como criaturas de notable diversidad y habilidades aún más notables. Equipado con una bolsa de trucos y trampas que serían la envidia de la mayoría de los animales, quizás su arma más mortífera es su intelecto. Con una de las mayores relaciones cerebro-cuerpo de todos los invertebrados, estos inteligentes cefalópodos saben con precisión qué herramienta usar y cuándo. Al igual que sus parientes, los calamares y el pulpo, cuando los depredadores persiguen a las sepias, estas tienen una famosa estrategia de escape. Al soltar una nube de tinta, la sepia amenazada desaparece brevemente, el tiempo necesario para una escapada rápida. Ya que su tinta contiene dopamina, se cree que paraliza temporalmente el sentido del olfato en los depredadores que de lo contrario podrían cazar por el olor. La cortina de humo submarina se crea al liberar tinta de sacos especializados ubicados entre las branquias. Pero la sepia también puede mezclar su tinta con mucosa para crear nubes más pequeñas y densas que imitan su propia forma y actúan como señuelos. Los depredadores confundidos atacan por error a estos señuelos mientras la verdadera sepia escapa ilesa. A pesar de su apariencia extraña, las sepias son depredadores muy ágiles, que se alimentan de crustáceos, pulpos, peces y otras sepias. Mientras utilizan su manto para la propulsión a chorro, en su mayor parte, la sepia depende de la aleta corta que rodea su cuerpo. Semejante a una falda ondulante, esta aleta muscular proporciona maniobrabilidad en casi cualquier dirección. Conocidas como los camaleones del mar, las sepias pueden alterar su color y su textura para imitar perfectamente su entorno. Tan versátil es la piel de la sepia que puede hacer demostraciones extravagantes para ahuyentar a los depredadores potenciales o destellar patrones en movimiento para hipnotizar a sus presas. A menudo combinan sus inyecciones de tinta con su talento para el camuflaje y la maniobrabilidad extrema. En una fracción de segundo, la sepia puede arrojar una nube de tinta, cambiar su color y alterar su dirección, engañando completamente a sus depredadores. Bien equipadas para evitar ser presas, las sepias también poseen las herramientas para ser depredadores agresivos. Abriendo sus 8 brazos y disparando un par de largos tentáculos, toma a su víctima con poderosas ventosas antes de atraerla a su pico y paralizarla con veneno. La jibia única de la sepia no es en realidad un hueso, sino un caparazón interno poroso. Este le proporciona un método eficiente de energía para controlar su flotabilidad. Las sepias pueden ajustar los niveles de gas y agua en las cámaras de este caparazón para establecer su posición en la columna de agua.
Durante los ciclos de apareamiento, los machos luchan para ganar el derecho de reproducción con las hembras. Con el vencedor celosamente vigilando su premio, los machos subordinados pueden disfrazarse de hembra para escabullirse del guardia y obtener acceso a la supuestamente protegida hembra. Las investigaciones indican que los ojos de la sepia están completamente desarrollados antes del nacimiento, lo que permite que la sepia bebé observe su entorno mientras aún está en el huevo. Tras salir del huevo, se especula que la astuta sepia se destaca en la caza de las especies que estudió antes de nacer, dando a la sepia recién nacida una ventaja más en su ya impresionante arsenal. Zorrillo. Cuando se trata de eyecciones y olores, hay un animal cuya reputación les precede: el zorrillo. La familia de los zorrillos incluye 10 especies diferentes y, a excepción de las 2 variedades de tejones hediondos asiáticos, todos se encuentran en las Américas, abarcando una variedad de hábitats boscosos y de pastizales desde Canadá hasta Sudamérica. Con cada especie que muestra su propia variación de patrones, la mayoría de los zorrillos tiene una coloración en blanco y negro llamativa y distintiva. Al intentar sobresalir en lugar de mimetizarse, el zorrillo anuncia su potencial para un ahuyentar como un sistema de alerta temprana para los depredadores. Siguiendo los cambios de temporada en su amplio rango, los zorrillos exhiben una dieta igualmente amplia. Como omnívoros, consumen materia vegetal y animal y pueden adaptarse para alimentarse de lo que esté disponible. Poseen un pobre sentido de la vista que limita su visión a solo 3 metros, pero que compensan con elevados sentidos de oído y olfato que le ayudan casi siempre a hallar comida. Gracias a su potente arma de olor, los depredadores han aprendido a dar un amplio rodeo a los zorrillos. Cuando hay poca comida disponible, especies caninas como lobos o zorros pueden arriesgarse a cazar un zorrillo, pero tales ataques son raros. El único peligro común para los zorrillos es el gran búho cornudo, que es capaz de lanzarse con tal sigilo que puede matar al zorrillo desprevenido antes de que pueda descargar su atroz aroma. Con un par de glándulas de olor altamente desarrolladas a cada lado de su ano, los zorrillos producen un líquido aceitoso compuesto de productos químicos conocido como tioles. Alejándose de su amenaza, los músculos alrededor de las glándulas de olor del zorrillo se contraen para proyectar su nauseabundo aerosol de tiol con gran precisión a una distancia de hasta 3 metros.
La niebla hedionda de la bomba de olor del zorrillo es tan horrible que incluso una nariz humana relativamente insensible puede detectarlo desde más de 1 kilómetro de distancia. Y, debido a que los tioles son un compuesto químico volátil, se descomponen lentamente, quedándose en cualquier superficie que toquen durante días. Desafiando los intentos de eliminación, esta mezcla química es tan poderosa que puede causar irritación de la piel e incluso ceguera temporal. Con suficiente líquido como para aproximadamente 5 dosis, puede tardar 10 días en producir otro suministro, dejando al zorrillo indefenso mientras tanto. En un esfuerzo por mantener alejados a los agresores, los zorrillos participan en elaboradas exhibiciones de amenaza, dando a sus víctimas la oportunidad de retroceder antes de disparar su aerosol como último recurso. Las madres están más listas para atacar con una rociada. Ya que los zorrillos machos no juegan ningún papel en la crianza de los hijos, las hembras deben proteger a sus crías. Al disparar a la menor señal de peligro, las zorrillas madres son feroces guardianes, lo que garantiza que en la próxima generación pueda crecer para continuar con el potente legado de su especie. Hiena. Para el carnívoro grande más común de África, la hiena, el olor es una herramienta indispensable. A lo largo de África continental, hay 4 especies distintivas de hienas. La más grande y más prominente es la hiena manchada. Frecuentemente percibidos como animales cobardes o aprovechados, a las hienas manchadas se les cuenta entre los carroñeros de la sabana. Y aunque no son tímidos al alimentarse oportunamente de carroña, las hienas manchadas son en realidad cazadores altamente calificados y obtienen la mayor parte de su alimento de sus propias matanzas. Su uso de olores, aunque todavía no se entiende del todo, es un componente importante de su éxito comunitario. Las hienas manchadas, famosas por sus lúgubres vocalizaciones que asemejan a una risa humana, no solo son las más sociables de la familia de los hiénidos, sino también las más sociables de todos los carnívoros. Viven en grupos grandes, con jerarquías sociales complejas dirigidas por hembras. Estos asesinos colectivos dependen de la comunicación precisa para su éxito. Más efectivo que el lenguaje son sus olores los que hablan. En lugar de orinar, las hienas depositan una secreción de olor fuerte y pegajosa en los tallos de pasto en todo su territorio. Y más que simplemente marcar límites territoriales, las hienas usan estos depósitos individualmente para comunicar información clave, como su sexo, grupo familiar y estado reproductivo. Con glándulas anales y sebáceas, un gran parche de piel desnuda debajo de la cola de la hiena produce una pasta con olor desagradable. Con bacterias y químicos únicos a cada hiena, la pasta se utiliza para la comunicación y el marcado territorial, y algunas especies de hienas capaces de rociar sus secreciones para desanimar a posibles atacantes. A pesar de su pesado cuerpo como el de un oso, las hienas moteadas son corredoras expertas y pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.
Trabajando perfectamente como equipo, los grupos de hienas manchadas participan en persecuciones prolongadas y de resistencia, en las que cansan a su presa tras correr grandes distancias. Conocidas por su fuerte mordida, las hienas atacan con sus dientes en lugar de sus patas y juntas pueden devorar un animal completo, huesos y todo, en menos de media hora. Capaces de planificar con anticipación, las hienas manchadas también pueden optar por almacenar alimentos para su consumo posterior. En constante pugna con leones y otros grandes felinos, las hienas tratan de alejar a estos de sus presas con la esperanza de reclamar la carne para sí mismas. Con frecuencia peleando por los mismos territorios y cazando a la misma presa, las hienas intentan activamente matar a las crías de sus enemigos. Por la misma razón, los cachorros de hiena son vulnerables a los ataques de los grandes felinos y son celosamente vigilados por sus madres. Al ser criaturas principalmente nocturnas, las hienas son más activas en la noche, cuando su adaptada visión es completada por un superior sentido del olfato. Siendo una fuente de miedo entre muchas culturas tradicionales, en el folclore árabe se dice que las hienas tienen el poder de hipnotizar a las víctimas con sus feromonas. Dada la importancia del olor para la hiena, quizás haya algo de cierto en la leyenda. Buey almizclero. El Ártico. Un paisaje duro e implacable caracterizado por frescos y fugaces veranos, y famoso por sus inviernos congelados y aparentemente interminables. Aquí se necesitan agallas y recursos para sobrevivir. Atributos que el imponente buey almizclero tiene. Y como su nombre lo indica, el olor es un factor importante en su subsistencia. Ocupando las principales cordilleras del Ártico canadiense y Groenlandia, ningún otro animal con pezuñas vive tan al norte como el buey almizclero. Y aunque están más estrechamente relacionados con las ovejas y las cabras que con los bueyes, están hechos para resistir los desafíos de su gélido paisaje. Lo más obvio en su arsenal es su característica capa exterior de pelo largo y peludo, que proporciona al buey almizclero protección ante los elementos climáticos durante todo el año. Una capa inferior más corta crece estacionalmente para mayor aislamiento durante el invierno, y aunque alcanza un peso de alrededor de 300 kilogramos, el pelaje del buey almizclero es tan denso que esconde una estructura más bien esbelta debajo. Al vivir en pequeñas manadas, la mentalidad colectiva del buey almizclero proporciona quizás su ventaja más importante en el Ártico. Y el olor es una parte vital de la vida en manada. Usando glándulas preorbitales alrededor de sus ojos, los bueyes almizcleros despiden olores a su paso, permitiendo que los miembros del rebaño se encuentren el uno al otro cuando se pierde el contacto visual. El olor juega un papel muy diferente durante las feroces batallas de dominación masculina de la temporada de cría. Pelaje abdominal. Ubicadas alrededor de los genitales, las glándulas prepuciales del macho producen la feromona del olor desagradable por la que el buey almizclero recibe su nombre.
Usando su orina para distribuir el aroma sobre su pelaje abdominal, el macho marca su territorio contra rivales, al tiempo que anuncia su potencia a las hembras. Mientras que los machos son los agresores durante la temporada de reproducción, en su mayor parte son las hembras las que lideran la manada. Dependiendo de las reservas de grasa para gestar exitosamente a sus crías y poder verlas durante los escasos meses de invierno, es esencial que la hembra de buey almizclero aproveche al máximo las oportunidades de alimentación mientras duren. Constantemente en movimiento, las hembras deciden a dónde viaja la manada. Prefieren las plantas nutritivas y los pastos de las zonas húmedas y de tierras bajas, y así refuerzan sus reservas de grasa para los sombríos meses venideros. Cuando el despiadado invierno llega, las manadas migran a terrenos elevados. Aquí, los fuertes vientos que barren el terreno expuesto evitan que la nieve se deposite profundamente, y el buey almizclero puede usar sus pezuñas agrandadas y poderosas para descubrir las raíces y los líquenes que lo sustentarán a lo largo de la brutal temporada. Dejando a un lado la extraña disputa, los rebaños están menos activos durante este periodo, conservando energía y manteniendo una vigilia colectiva por el peligro. Dado su tamaño y sus peligrosos cuernos curvados, el buey almizclero tiene pocos depredadores en el Ártico. Los osos polares pueden parecer amenazadores, pero son los lobos árticos su principal preocupación, pues se cree representan hasta la mitad de las muertes de bueyes almizcleros. Pero una manada unida en gran parte por el uso de olores, formará filas para proteger a sus miembros más vulnerables y permitirles atravesar otro verano. Dentro del arsenal animal, las múltiples aplicaciones de eyección y olor han demostrado su valor. Hemos visto la eyección inteligente y depredadora de las sepias para escapar de sus propios depredadores. Los zorrillos convirtieron su abrumadora fragancia en un arma que expulsan hasta 3 metros. Más cazadora que carroñera, la hiena moteada es un carnívoro comunal que confía en el olor para mantener el orden dentro de la manada. Los machos de buey almizclero usan sus poderosos aromas para anunciar su virilidad a las hembras y retar a los machos rivales. Ahora veremos cómo el olor ha profundizado nuestra comprensión de los temibles demonios de Tasmania, revelando su lado más suave. Los koalas, por otro lado, usan el olor de una manera más hostil, expulsando a intrusos no deseados. Las arañas boleadoras emplean sus feromonas imitadoras para atraer víctimas desprevenidas a sus exclusivas eyecciones como pegamento. Y las secreciones cáusticas del milpiés no solo tienen un aroma desagradable, sino que pueden quemar depredadores incautos.
Demonio de Tasmania. Llamado así por su arisco temperamento, mal olor y chillidos sobrenaturales. La verdadera naturaleza del demonio de Tasmania se está comprendiendo recientemente, y el olor juega un papel clave en su comportamiento sorprendentemente complejo. Se encuentran solo en el aislado estado insular australiano de Tasmania. Los demonios de Tasmania son mamíferos marsupiales, lo que significa que llevan a sus crías en una bolsa. A pesar de ser del tamaño de un perro pequeño, son los carnívoros marsupiales más grandes del mundo. A menudo, anunciados por un olor característicamente fétido, estos depredadores diminutos son ampliamente temidos por su ferocidad e impresionante fuerza. Cuando el demonio de Tasmania abre su boca, su imponente colección de dientes queda en evidencia. Lejos de ser un gesto de bienvenida, no es la actuación agresiva que parece ser. En cambio, indica miedo de parte del animal. Otra señal de un demonio estresado es su olor. Emiten un olor ofensivo al ser amenazados, que los primeros colonos europeos tomaron como el aroma natural del animal, cuando, de hecho, un demonio de Tasmania tranquilo y relajado no huele mal. A menos que se esté alimentando, los demonios de Tasmania generalmente son vistos en solitario, pero esto también es una idea errónea. De hecho, las vastas y complejas redes de demonios ocupan extensas madrigueras distribuidas a lo largo de miles de hectáreas. Con un sentido del olfato altamente afinado, los demonios confían en el olor para comunicar sus idas y venidas, minimizando el conflicto dentro de sus territorios compartidos, ya que cada demonio mantiene un espacio personal propio. Marca de olor característico. Las glándulas odoríferas anales especializadas producen un líquido oleoso que actúa como olor personal único de cada demonio. Marcando sus senderos con su aroma, las redes de demonios mantienen un conocimiento constante de los movimientos y el bienestar de los demás sin contacto directo. Aunque es más multifacético de lo que su rencorosa reputación les da crédito, el demonio de Tasmania sigue siendo una bestia rebelde. La alimentación brinda una oportunidad única para la interacción cara a cara, pero, si bien es una cuestión social, no es muy sociable. Al emitir gritos horrendos que se escuchan desde kilómetros de distancia, otros demonios dentro del territorio son invitados para disfrutar de la fiesta. Pero una invitación no es motivo de cortesías, y las disputas son comunes durante la comida, siendo los machos adultos los agresores más frecuentes. Más rápido de lo que su robusta contextura sugiere, los demonios de Tasmania son cazadores habilidosos y pueden derribar presas mucho más grandes que ellos. Sin embargo, alimentarse de carroña es mucho más fácil y dicha práctica les ofrece la mayor parte de su dieta. Sus cabezas agrandadas generan una de las mordidas más proporcionalmente poderosas del reino animal. Con la fuerza suficiente para cortar un grueso alambre de metal, masticar hueso es una tarea fácil para un demonio de Tasmania
y pueden devorar todo rastro de un cadáver con facilidad. Sin depredadores en su isla natal, los demonios no necesitan una escapada rápida y se atiborran de comida cuando surge la oportunidad, consumiendo hasta el 40% de su peso corporal en menos de media hora. A pesar de la falta de depredadores, los demonios de Tasmania se enfrentan a una variedad de amenazas en la naturaleza y su población está en declive. Su uso del olor nos ayuda a entender comportamientos previamente desconocidos. Y ahora, que se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción, parece que estos marsupiales incomprendidos requerirán simpatía por el diablo. Koala. Vive entre los árboles y sobrevive con una dieta que es venenosa para la mayoría de los animales. El koala es una anomalía australiana con una serie de adaptaciones únicas. Hallado en las zonas costeras boscosas de Australia Oriental, el ícono oso koala no es en absoluto un oso, sino un mamífero marsupial. Equipados para escalar árboles de eucalipto y sobrevivir a base de sus hojas altamente tóxicas y nutricionalmente pobres, están armados con las herramientas para explotar con éxito un nicho en su entorno. Si bien no es inmediatamente evidente, el olor es significativo entre estas herramientas. Enfrentando poca competencia sobre su fuente preferida de alimentos, por la sencilla razón de que ésta mataría a otros animales, el sistema digestivo especializado del koala crea una bacteria para neutralizar el veneno de eucalipto, mientras que su intestino alargado rompe las hojas duras. El olor también juega un papel importante. Como la nariz altamente sensible del koala detecta fluctuaciones en la toxicidad entre las hojas, este se asegura de escoger bien lo que come. Con una tasa metabólica que es la mitad de la de un mamífero típico, es vital que los koalas conserven sus recursos limitados energéticos. Para resolver este problema, la solución es simple: dormir y mucho. A salvo de los depredadores en el suelo, los koalas en sus perchas aéreas tienen la notable capacidad de dormir hasta 22 horas al día. Durante sus horas de vigilia, los koalas son sorprendentemente móviles. Necesitan comer alrededor de 1 kilo de hojas al día, por lo que deben cambiar de árboles con frecuencia, y a menudo se ven obligados a cubrir distancias considerables en el suelo una vez que los recursos de un área se agotan. Son vulnerables a depredadores como los dingos, así que estas incursiones en tierra firme son altamente peligrosas para los koalas y generalmente las evitan, pero los machos adultos pueden hacer viajes aún más arriesgados cuando buscan pareja. Mezcla química,
Con las glándulas odoríferas expuestas a través de parches sin pelo en el pecho, los koalas machos producen una secreción que contiene una compleja mezcla química de más de 40 compuestos. Depositando su olor en el tronco del árbol, mientras ascienden, los machos escalan simultáneamente el árbol mientras anuncian su presencia a las hembras de la zona. A pesar de su aspecto tierno, los koalas son criaturas asociales y, en su mayor parte, los únicos dos koalas que se toleran son las madres y sus bebés. Con una visión deficiente, el marcado del olor proporciona una señal de advertencia imperdible para esta especie asertivamente solitaria, manteniendo las disputas físicas al mínimo y preservando así su energía limitada. Revestidos con el pelaje más aislado de cualquier marsupial, los koalas están efectivamente protegidos contra los extremos del clima australiano. Mientras que el pelaje blanco en sus vientres pueden reflejar la radiación solar durante las olas de calor, también son muy resistentes al viento y la lluvia. Cuando el frío surte efecto, los koalas se enrollan en bolas apretadas para mantener el calor y conservar la energía. Comer una fuente de alimentos tan tóxica tiene sus ventajas. Al consumir tales volúmenes de hojas de eucalipto, los koalas han adquirido un olor característico, similar al de las medicinas para la tos. Por lo tanto, poseen un repelente de insectos natural y rara vez se ven afectados por parásitos externos. Y, como las hojas tienen un alto contenido de agua, los koalas rara vez necesitan beber, lo que les evita viajes peligrosos al suelo a menos que sea absolutamente necesario. Al ser animales nocturnos, gran parte de la vida del koala sigue siendo un misterio. Con su proclividad al sueño y su apariencia de oso de peluche, es fácil pasar por alto la difícil existencia del koala y las adaptaciones que ha hecho para enfrentar sus desafíos. Pero en el arsenal animal, las apariencias son engañosas y, al igual que su uso del olor, permanece sin ser ampliamente reconocido. La ternura del koala desmiente al resistente sobreviviente que se encuentra debajo. Araña boleadora. En toda una gama de hábitats arbolados en África, América y Australia, se encuentran más de 60 especies de arañas diminutas que emplean una combinación ingeniosa de olor y eyección. Tan efectivas son las técnicas engañosas de la araña boleadora para atraer y capturar a sus presas que ni siquiera necesitan una red. Siendo criaturas nocturnas, cada especie de boleadora se dedica a cazar su propia especie particular de polilla. Comenzando por construir una línea de trapecio horizontal, la astuta araña se mantendrá inmóvil mientras emite un olor que coincide perfectamente con la feromona sexual de la polilla de la que se alimentan. Mientras cuelgan sus boleadoras, una pegajosa mota de seda de captura espera la llegada de su desprevenida presa. También conocidas como arañas de pesca por su parecido con los pescadores, cuando detectan los aleteos de las alas de una polilla, balancean su línea y efectivamente enganchan su comida.
Conocidas por su mimetismo químico agresivo, la araña boleadora emite un cóctel de sustancias químicas para simular las feromonas sexuales de su especie de polilla deseada. Las boleadoras en sí son una estructura compleja que consiste en fibras de proteínas flexibles y gotitas viscosas de doble capa para formar una bola adhesiva. Una vez atrapada, la desventurada polilla es atraída y recibe una mordedura venenosa. Rápidamente atando a su presa en franjas de seda, la comida se cuelga para su posterior consumo, lo que permite a la araña volver a la caza. Alterando las falsas feromonas que emiten a lo largo de la noche, estas arañas excepcionales ajustan con precisión su atractivo olor para maximizar sus ataques. Milpies. Descendientes de uno de los primeros animales en respirar aire, los milpies siguen un antiguo linaje, con el olor como contenido fundamental de un arsenal que ha resistido la prueba del tiempo. Ocupando casi todos los hábitats terrestres, los milpies son invertebrados extremadamente resistentes e ingeniosos. El nombre de estos espeluznantes gusanos de armadura viene dado por el incontable número de patas que posee, pero ningún milpies conocido en realidad tiene tantas. Existiendo en una amplia variedad de formas y tamaños, los milpies se distinguen por llevar 2 pares de patas por segmento de cuerpo. Pero eso no es todo lo que llevan sus cuerpos, pues muchas especies están equipadas con glándulas malolientes que corren a lo largo de sus flancos. Siendo una especie robusta y diversa, hay aproximadamente 12.000 tipos de milpies, cada uno con un conjunto único de herramientas y habilidades para prosperar dentro de su entorno dado. Con una preferencia por las condiciones húmedas de la maleza del bosque, muchas especies de milpies subsisten con igual eficiencia en las arenas secas del desierto. Al ser los primeros animales en colonizar la Tierra, el registro fósil muestra que los milpies emergieron del agua y se adaptaron para respirar aire hace más de 400 millones de años, una ventaja significativa en la evolución de sus defensas olorosas. Los milpies son principalmente detrivívoros, que consumen materia vegetal muerta como hojas en descomposición. Esta es una hábil adaptación dietética que proporciona una fuente abundante de alimentos en la mayoría de los hábitats y significa que los milpies desempeñan un papel importante para ayudar con la descomposición dentro de sus ecosistemas. Pero, al moverse lentamente a través del sotobosque, su dieta pone a los milpies en riesgo de depredación y dependen en gran medida de sus apestosas emisiones para protegerse. Al carecer de pinzas para luchar, los milpies no tienen aguijones y su mordida es buena para poco más que masticar basura. Al optar por no pelear ni huir,
La mayoría de los milpiés amenazados se enrollan como un disco, protegiendo su vientre suave con su exoesqueleto endurecido. Esta postura defensiva puede mantenerse hasta que el atacante pierda interés, persuadido en gran medida por las secreciones desagradables e incluso venenosas del milpiés. Las hediondas glándulas microscópicas, conocido como osóporos, corren a lo largo de los lados del cuerpo del milpiés. Al liberar una mezcla irritante y sustancias químicas tóxicas, las secreciones de los osóporos no solo emiten malos olores y sabores, sino que también pueden quemar los exoesqueletos de los insectos, así como los ojos y la piel de los depredadores más grandes. Por más efectivas que sean las eyecciones peligrosas del milpiés, no son infalibles. Los depredadores astutos, como los suricatos, han aprendido a voltear los milpiés para eliminar su descarga defensiva antes de comérselos. Y, en algunos casos, la guerra química del milpiés ha fracasado por completo, con los primates antagonizando deliberadamente a las pobres criaturas antes de usar sus secreciones como repelente de insectos. A pesar de que sus defensas olorosas tienen un talón de Aquiles, el indómito milpiés tiene más piernas en que apoyarse y continúa manteniendo una fortaleza en sus vastos y diversos territorios en todo el mundo.